Dosuki Aishi. Dosuki Aishi nació en 1950 en el seno de una familia adinerada. Su madre tenía un trabajo muy exigente que la obligaba a viajar frecuentemente al extranjero durante largos periodos, lo que la ausentaba durante la mayor parte de su infancia. Su madre intentaba compensar sus largas ausencias mimando a su hija al máximo siempre que tenía la oportunidad. La colmaba de regalos y elogios con la mayor frecuencia posible, y nunca le decía que no a nada de lo que pedía. Como resultado, Dosuki se convirtió en una joven muy consentida, acostumbrada a que todo lo que quería se le sirviera en bandeja de plata sin siquiera esforzarse por conseguirlo. Como todos los demás miembros de su linaje, Dosuki padece la condición Aishi, un trastorno que le provoca una perpetua sensación de vacío, como si algo crucial faltara en su vida. En 1967, mientras asistía al instituto, Dosuki entró en contacto físico con un joven cuya presencia podía aliviar misteriosamente los síntomas de su condición, apodándolo su senpai. Dosuki estaba decidida a convertirlo en su compañero de toda la vida. Sin embargo, había otras chicas compitiendo por su atención, y Dosuki no tenía experiencia en romances. Parecía que cortejar a este joven requeriría mucho esfuerzo, a lo que Dosuki se oponía firmemente. Como de costumbre, Dosuki fue llorando a su madre y le rogó una solución. Para entonces, la madre de Dosuki se había jubilado de su exigente trabajo y podía permitirse dedicar todo su tiempo y su vasta fortuna a mimar a su hija. Decidió que la manera más eficiente de satisfacer las necesidades de Dosuki era secuestrar a su senpai, quebrantar su espíritu y convertirlo en una especie de mascota. Para lograrlo, necesitaba dos cosas: tiempo y privacidad. Tras considerar todas las opciones, llegó a la conclusión de que la única manera de lograr su objetivo en completo secreto requería una ampliación a su casa, un sótano. En Japón, las casas no suelen tener sótanos debido a la preocupación por los terremotos, el riesgo de inundaciones y las preferencias culturales. Dosuki no quería que las autoridades locales supieran que estaba construyendo un sótano en su casa, ya que solo se usaría para fines ilegales y podría representar un riesgo para ella en caso de una investigación policial. Por ello, lo construyó en completo secreto con la ayuda de extranjeros a quienes se les pagó generosamente para que guardaran silencio sobre lo que estaban construyendo. A pesar de las numerosas dificultades para llevar a cabo esta tarea, el sótano se construyó en menos de un año. Inmediatamente después de su finalización, el senpai de Dosuki fue secuestrado y encarcelado allí. Durante el siglo XIX, uno de los antepasados de Dosuki descubrió una técnica de tortura que podía quebrar mentalmente a una persona. La técnica no implica dolor físico, sería más preciso describirla como una forma de hipnosis. El Aishi hipnotiza a la víctima haciéndole creer que está experimentando diversos tipos de tortura física extrema, le arrancan las uñas, le rompen todos los huesos del cuerpo uno a uno, le extraen los órganos del torso, le prenden fuego, lo ahogan, etc. En realidad, no le ocurre absolutamente nada. Sin embargo, en su mente, está experimentando las experiencias físicamente más dolorosas imaginables. Durante este proceso, el Aishi también hace algo más: le da a la víctima la esperanza de que puede escapar y luego la arrebata. El ciclo de dar esperanza y reprimirla gradualmente condiciona a la víctima a creer que no hay razón para resistirse ni para imaginar un futuro mejor. Una vez que la víctima está completamente convencida de que no hay esperanza y de que su vida ya ha terminado, su mente entra en un estado maleable donde puede transformarse en cualquier cosa que su captor desee, incluso en una mascota. Esto es exactamente lo que Dosuki le hizo a su senpai. Lo transformó deliberadamente en un cascarón de hombre sin voluntad propia, un esclavo con la mente rota. Con su marido desmoralizado a su lado, la vida tranquila de Dosuki continuó como antes. Vivía de la forma más egoísta posible,
dependía de su cariñosa madre para todas sus necesidades y no trabajaba ni un solo día. En 1971, dio a luz a su primera hija, Ryoba. Dosuki no tenía ningún interés en criar hijos y dejó que su madre y su marido criaran a la niña, mientras que ella solo hacía el mínimo trabajo necesario. En 1976, dio a luz por segunda y última vez. Ryoba, resentida con su madre por ser perezosa y egoísta, y no quería ver aumentar la carga de trabajo de su abuela, se encargó de cuidar a su hermana menor. Durante muchos años, Dosuki, su madre, su padre, su esposo y sus dos hijas vivieron bajo el mismo techo. Sin embargo, cuando Ryoba encontró a su propio senpai y finalmente lo trajo a su casa, Dosuki decidió que la casa estaba demasiado llena y que era hora de un cambio. Sin embargo, en lugar de simplemente echar a Ryoba y a su alma gemela, Dosuki decidió mudarse a Tokio. Ella, junto con sus padres, esposo e hija, se mudó de Burasa, dejando a Ryoba y a su senpai solos en su antigua casa. Ahora, residiendo en Tokio, Dosuki continúa viviendo cómoda y egoístamente, con su anciana madre ocupándose de todas sus necesidades. Sureibu Aishi, el esposo de Dosuki Aishi y el padre de Ryoba Aishi, alguna vez un joven alegre y enérgico, fue secuestrado por Kataba Aishi y torturado psicológicamente por Dosuki Aishi hasta destrozarle la mente por completo. Este proceso lo convirtió en un cascarón vacío de ser humano. Ya no exhibe personalidad ni muestra indicios de pensamiento independiente. Existe como una medicina viviente cuyo propósito es aliviar los síntomas de la condición Aishi de Dosuki, más cercano a una estatua que a un ser vivo. Generalmente no realiza ninguna acción a menos que se le indique, incluyendo comer y dormir. Para explicar su estado, Dosuki les contó a sus padres y conocidos que había sufrido una lesión cerebral que lo había dejado en estado casi vegetativo poco después de su boda. Ella afirma ser su cuidadora, pero, en realidad, solo hace lo mínimo para mantenerlo vivo, viéndolo más como una mascota que como un ser humano. Nunca ha tenido trabajo, ya que su adinerada suegra los mantiene a él y a su esposa. Cuando su suegra finalmente fallezca, él la reemplazará y cuidará de su esposa como lo ha hecho su suegra. Su hija, Ryoba, siente una inmensa lástima por él, como jamás desearía casarse con alguien en una situación tan trágica. Juró desde pequeña que jamás destrozaría a su propio senpai, como hizo su madre. En algún momento, Dosuki empezó a llamarlo esclavo o Sureibu en lugar de su verdadero nombre. Con el tiempo, olvidó su verdadero nombre y decidió llamarlo Sureibu para siempre. Ryoba, como la mayoría de las mujeres del linaje Aishi, heredó el color de pelo de su madre. Sin embargo, su hermana heredó el color de pelo de su padre.